A pesar de haber arrasado en los comicios del pasado domingo, la dictadura venezolana reiteró este lunes que María Corina Machado, favorita de la oposición, no podrá participar en las elecciones presidenciales del 2024. Para conversar sobre todo lo que sucedió y lo que esperan hacer ante esta negativa de la dictadura chavista, damos la bienvenida al activista venezolano Rogel Tobar. Rogel, bienvenido, un placer tenerte con nosotros aquí nuevamente. Gracias, Jackie, buenas tardes y de verdad muy agradecido por la invitación. Claro que sí, Rogel, como decíamos anteriormente, en las elecciones del domingo, María Corina arrasó, se llevó más del 90% de los votos en el país. Incluso sin haber estado en la boleta oficial, porque ella no, la dictadura no la dejó. Pero ya salieron a decir de que no la van a dejar participar en las elecciones del 24. ¿Qué piensas tú que va a suceder aquí? Bueno, principalmente tenemos que recordar que esto no son unas elecciones normales, porque Venezuela no vive una situación normal. O sea, Venezuela está bajo la presión de un régimen que ha estado allí más de 20 años. Y María Corina ha sido una persona que ha tenido una vida política muy activa y siempre ha estado bajo la presión y la vista del régimen. Sobre ella pesa una inhabilitación, pero lo más importante que hay que resaltar es que en estas elecciones primarias el pueblo validó, el pueblo se expresó y indiscutiblemente pues hay una expresión popular como desde hace años en Venezuela no se sentía y fue contundente. Contundente, mira, hablar de una diferencia de más de 500.000 votos en el primer boletín con su contendiente más cercano te habla de una claridad en cuanto a la visión que tiene el país, en cuanto a la esperanza de poder salir de esta situación de opresión que tiene Venezuela desde hace tantos años. ¿Es María Corina la esperanza del pueblo? Porque hemos visto otros en la oposición como Guaidó, como Leopoldo López, que ninguno llegó a nada, nunca ninguno llegó a lo que ha llegado María Corina. ¿El pueblo tiene sus esperanzas puestas en ella? Mira, Venezuela es un pueblo noble y yo creo que los países latinos que hemos vivido lastimosamente la presión del socialismo, pues como ha sido Cuba, Nicaragua, el pueblo ha sido noble y ha sido un pueblo que también ha sido víctima de la esperanza y colocar la esperanza en manos de políticos que lamentablemente han timado al pueblo y a los ciudadanos, han jugado con esas emociones. Pero hoy día María Corina ha logrado conquistar y de alguna manera pues une el sentimiento del venezolano, no de ahora, de siempre, pero creo que este es el momento para ella, creo que ha logrado pues capitalizar el descontento que a través de los años los políticos que han estado allí han defraudado la esperanza del venezolano y es la oportunidad de María Corina en este tiempo. Sabemos que hay una inhabilitación política que recae sobre ella, pero veremos qué realmente es lo que viene en este 2024, porque no estamos en una condición de un país con una democracia libre. Realmente en Venezuela no hay libertad. Entonces estamos luchando contra un régimen que ha creado una campaña de descrédito sobre estas elecciones primarias. O sea, aún dando un primer boletín ya se pronunciaba el dictador sobre estas elecciones diciendo que no había credibilidad, descreditando el proceso. El país no está informado realmente sobre lo que estaba pasando. Entonces ellos regularon cortes de internet, la comunicación no fluía, los canales de televisión estaban una vez más también a los pies del régimen, sin libertad de expresión, sin poder comunicar al pueblo lo que estaba viviéndose en las calles. Simplemente los que estábamos fuera pudimos ver cómo a través de las redes sociales las personas comunicaban y expresaban a través de fotos y de videos cómo estaban los centros de votación, cómo se estaban movilizando, y realmente para los que estábamos fuera
que podíamos visualizar todo esto nos llena de mucha esperanza, de mucha ilusión, de que tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, el venezolano pudo expresarse, porque también en los centros de votación que hubo fuera de Venezuela, pues la expresión fue masiva. Los venezolanos que pudieron, por lo menos que estuvieron aquí en Florida, que pudieron ir a Orlando, a Miami, a expresarse, a Tampa. Tampa fue uno de los centros de mayor participación acá en la Florida. Pero es importante recalcar que donde se pudo reunir y habilitar puntos de votación en los diferentes del mundo donde se encuentra la diáspora, los venezolanos se expresaron y fue unánime, no solamente en Venezuela, en todas las partes del mundo María Corina arrasó y eso es innegable. Claro, y esa es la esperanza que tiene el pueblo y lo dejó ver en estas primarias que nunca antes visto un opositor sacara un 93.13% de la intención del voto. Roger, vamos a una pausa y seguimos hablando de esto cuando regresemos. Continuamos conversando con Roger Tovar sobre los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela. Roger, como decíamos, el pueblo obviamente quiere a María Corina, pero ya lo hemos visto a través de Cuba, Nicaragua, que estos regímenes dictatoriales, cuando agarran, son difíciles de soltar y pueden hacer muchas cosas, como hizo Ortega recientemente en Nicaragua en las elecciones, que todo el que era contrario a él, el que iba en la boleta en contra de él, los metió presos. Ya Cabello salió a decir de que ella no va a participar, que no la van a dejar participar. Diosdado Cabello dijo que no la van a dejar participar en las elecciones del 2024. ¿Cómo se hace para poder lograr el objetivo, que es de que ella se pueda presentar y gane? Porque estoy segura que si ella se presenta, ella gana. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué se planea para poder lograr ese objetivo? Mira, yo particularmente pienso, es mi opinión personal, ¿verdad? Va a ser esto, de que mucha importancia tiene la presión internacional que se puede hacer para que se respeten los derechos de libertad en Venezuela. Porque si hay algo que ha dejado todo esto bien claro es que realmente el régimen le tiene miedo a María Corina. Y sí, el pueblo expresó no solamente el apoyo a la figura de María Corina como esperanza, sino también la ilusión de terminar con estos más de 20 años de desastre que el chavismo y el socialismo, el comunismo ha dejado en Venezuela a lo largo de 20 años. Entonces, sé que Estados Unidos ha estado en un proceso de negociación con Venezuela a través del régimen, todo esto que está pasando con la inmigración, con la crisis, y se dieron libertad a presos políticos. Sé que hay presiones para que se dieran estas primarias en Venezuela, que es un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, en el plano político se sabía que María Corina iba a arrasar, tal vez no de la manera contundente, pero expresa la desesperación también de un pueblo, el querer ponerle un fin a tanta opresión, a tanto sufrimiento a lo largo de estos años. Yo sí, creo que has dicho algo clave. Dijiste que le tienen miedo a María Corina. Y ahora, después de estas primarias que han visto que están en la calle, por decirlo coloquialmente, si dejan a María Corina presentarse, ¿tú crees cómo se logra de que se pueda incluir el nombre de ella en la boleta? Porque no la quieren dejar, dicen que está inhabilitada, que no la van a dejar presentarse, que ella no puede presentarte. ¿Qué se puede hacer para que el nombre de ella aparezca en la boleta como ha aparecido en el pasado con otros opositores? Hasta el momento el primer paso lo dio ella y fue al mejor estilo de la democracia americana, y fue plantear un debate con el dictador.
un cara a cara y le dijo, mira, ¿tienes miedo que nos midamos en unas elecciones? Primero demos el primer paso, vayamos a un debate, planteemos las ideas, veamos por qué tú o el régimen no nos permite libertad, quitarnos esta presión o esta limitación que me tienes, como es la inhabilitación para poder participar en unas elecciones libres, porque hasta que no se quite, y eso tiene que ser lo principal, hasta que no se quite la inhabilitación política sobre la figura de María Corina, realmente no son elecciones libres sobre Venezuela. O sea, porque Venezuela no es un país libre, Venezuela no vive una situación normal y por tanto no va a vivir una experiencia de unas elecciones en democracia real, como lo que nosotros podemos experimentar en cualquier otro país. Nosotros vivimos bajo la presión de un régimen. Por eso las medidas que nosotros tenemos que optar no son las más normales. Necesitamos el apoyo de veedores internacionales, ir a instancias internacionales. Esto que se dio, la expresión de más de 3 millones de venezolanos, tiene que ser tomado en cuenta por veedores internacionales que apoyen la opinión del venezolano, en decir, oye, son 3 millones de venezolanos que expresaron una voluntad, que decidieron que esta persona podía representarlos para terminar con un régimen y tomar las riendas de un país y cambiar el rumbo de un futuro para Venezuela. Entonces creo que es importantísimo la presión internacional que se puede hacer, la presencia también de la diáspora en otros países para hacer presión y hacerse sentir, porque en Venezuela, hacer presión solamente en Venezuela, que estemos los venezolanos en la calle y expresar es importante, pero también es importante que el venezolano en Venezuela cuente con la diáspora, porque es la única manera que podamos ser escuchados, porque recordemos que en Venezuela también la censura está a la orden del día. Entonces, todo lo que sea en Venezuela va a ser censurado por el régimen. Claro, entonces, y el pueblo envió un mensaje claro y contundente a la dictadura en estas primarias de que no los quieren, de que quieren un cambio y de que quieren acabar con la dictadura. Recemos todos porque Venezuela se libere de esa dictadura que los lleva hace tantos años sufriendo y pasando tantas cosas, y que Dios ponga su mano y María Corina gane las elecciones. Gracias, Rogel, por haber estado con nosotros hoy. Siempre es un placer contar contigo y nos mantenemos en contacto para ver qué sucede con las elecciones. Así será. Hacemos nuestra pausa y regresamos.